celebrando el 14 aniversario de Buckingham. Pero antes de seguir, tenemos otro visitante que lo voy a poner on the spot. Hace mucho tiempo que no lo veía, pero voy a dejar que la hermana Lorena lo introduzca, porque la hermana Lorena anda feliz y contenta. Él es mi hijo Richard. ¡Bienvenido, Richard! Tanto tiempo sin verte, bienvenido. Un placer tenerte aquí. La hermana Lorena trae una sonrisa de oreja a oreja, mírenla nomás. ¡Wow! Gloria a Dios por ello. ¡Qué bien, hermanos! Bueno, vamos a hablar, a entrar al mensaje en esta mañana. El sermón lo he titulado Distanciamiento Social. ¿Okay? Todos estamos muy, es muy común este término, estamos muy familiarizados con este término. ¿Por qué? Porque recientemente pasó la pandemia del COVID, ¿verdad? COVID es el coronavirus disease del año 19. En 2019, ¿verdad? Y pues todos tuvimos que experimentar el distanciamiento social, muchas iglesias cerraron, muchos dejaron de congregarse. ¿Por qué? Pues porque esta enfermedad contagiosa pues arrasó con todo el mundo. ¿Y cuál era la norma? Teníamos que estar, bueno, tenemos que ponernos la mascarilla, ¿verdad? Pero teníamos que estar a un distanciamiento de ¿cuánto? 6 pies, ¿verdad? O 2 metros. Sí, esa era la norma. Bien común. Pero bueno, el COVID no ha sido la única pandemia que ha habido en la historia del ser humano. Por ahí hay una docena más o menos de pandemias que han afectado a todo el mundo o a una gran mayoría del mundo a lo largo de la historia. La mayoría de ellos sabemos cuál fue ese virus, esa enfermedad, históricamente lo hemos podido trazar y decir, bueno, esto fue. Hay por ahí uno que otro que simplemente no sabemos. No sabemos qué es lo que fue, pero bueno, el COVID desde el 2019 hasta la fecha ha cobrado por ahí unos 35 millones de vidas. También tenemos en el siglo pasado, de 1918 a 1920, estuvo la flu española. ¿Quién se acuerda de 1918, hermanos? Ok, la flu española cobró en esos 2 años unos 100 millones de vidas. Okay. La peor de todas, la peste negra, también conocida como la peste bubónica, en realidad no solamente pegó en una ocasión, ni en 2 ocasiones, pegó en 3 ocasiones. La primera vez del 541 al 549 durante 8 años, la segunda vez del 1346 al 1353 por 7 años, y la última vez de 1855 a 1860. Y cobró unos 160 millones de vidas. La plaga antonina, que pegó allá por el año 165 al año 185, que fue la viruela, el Imperio Romano cobró unos 10 millones de vidas. Y esta plaga antonina es notable ante la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque durante esta plaga los cristianos destacaron precisamente por no obedecer el distanciamiento social. Los cristianos no obedecieron el distanciamiento social y de hecho salieron a atender a todos los enfermos, arriesgando sus propias vidas, y efectivamente muchos cristianos murieron por atender a los enfermos, por no obedecer el distanciamiento social, porque el distanciamiento social no es nada nuevo. Es reciente para nosotros por el COVID, pero es una norma que en realidad se ha aplicado por siglos. Hermanos, y déjenme les digo algo, conociendo la historia de la iglesia, ¿ok? El COVID, la verdad, es una vergüenza
para la iglesia. ¿Okay? Si usted se imagina, cuando lleguemos nosotros al cielo, nos vamos a topar con estos hermanos cristianos que sufrieron la plaga antonina, que ellos salían, no obedecían el distanciamiento social, alargaban sus días, muchos murieron, y luego llegamos nosotros al cielo y nos van a decir, oye, ¿y el COVID qué? No, cerramos la iglesia. ¿Dejaron de congregar ustedes por el COVID? Ok. ¿Los agarraban y los llaman a los leones? No. ¿Los agarraban y los quemaban vivos? Tampoco. Entonces, ¿por qué se dejaron de congregar por el COVID? Pues porque nos daban catarros. Y pues muchos se murieron. ¿Cuántos? Pues algunos. Hermanos, yo no sé si en el cielo existe el bullying. Creo que no. Pero si en el cielo existe el bullying, a nosotros nos van a hacer bullying por el COVID. Porque es una vergüenza realmente lo que la iglesia hizo o cómo la iglesia se comportó ante el COVID. Dejamos de congregarnos, cerramos iglesias, dejamos de estar juntos, dejamos de salir de ayudar a los necesitados, a los enfermos. Y hasta la fecha muchos no han regresado a la iglesia todavía. ¿Ok? Con eso en mente, en los tiempos del Señor Jesús también existía el distanciamiento social. También había una distancia que se tenía que guardar con cierto grupo de personas. ¿Y sabes algo? El Señor Jesús sí quiere que tú practiques el distanciamiento, pero Él quiere que tú practiques otro tipo de distanciamiento. Lucas 5:12. Y esta es una historia que se encuentra en los tres evangelios sinópticos. ¿Okay? Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a estar leyendo de diferentes evangelios porque un evangelio nos da un poquito más de detalle que otro dependiendo del versículo en el que estamos. Aquí vamos a leer de Lucas. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Bueno, la lepra, sin lugar a dudas, era la peor de las pestes del mundo antiguo. Y no era algo que solamente llegaba en temporadas, como quizás la peste negra, era algo constante, que siempre existía. Les voy a leer aquí un poco de lo que encontré en línea, de cómo era precisamente la lepra, cómo se sufre la lepra. Dice, la lepra comienza con la pérdida del sentido en alguna parte del cuerpo, según los nervios empiezan a ser afectados. Después salen unas manchas rojas en la piel, las cuales prontamente se tornan blancas y con aspecto escamoso. Dentro de poco tiempo estas manchas se propagan por todo el cuerpo y se empieza a perder todo el pelo. Primero en las extremidades, después en el cuerpo, la cabeza y eventualmente hasta las cejas. Conforme avanza la enfermedad, se comienzan a pudrir las uñas hasta que se caen. Después los dedos de las manos y de los pies se van cayendo a pedazos. Las encías se van encogiendo hasta que ya no pueden sostener más los dientes y así uno por uno los dientes se van cayendo también. Eventualmente, así como se perdieron los dedos, también se pierden los brazos y las piernas y se empiezan a caer a pedazos. Por último, la lepra consume la nariz, el paladar y los ojos hasta que finalmente la persona muere después de unos 20 a 30 años de terrible agonía. Esta es una tortura que se le considera la muerte de pulgada por pulgada. Es más, el concepto moderno de los zombies está basado en la enfermedad histórica de la lepra. Aún así, es preferible ser zombie que ser un leproso, porque los zombies no tienen conciencia como la tiene el leproso.
leproso. Lamentablemente, para la gente que sufría de esta terrible enfermedad, lo peor de todo este sufrimiento no era lo que sus cuerpos sufrían, sino el trauma emocional, psicológico que sufrían ellos, pero a manos de los demás, a manos de la sociedad. En Levítico 13:14, lo cual puede usted leer en su propio tiempo, ahí la ley mosaica nos habla y nos dice cómo se debe de identificar, o cómo el sacerdote identificaba y cómo trataba a la lepra. También aclara algo clave, que la lepra en aquel entonces solamente Dios la podía sanar. Pero la palabra de Dios en aquel entonces, al igual que nuestra sociedad hoy en día, no era suficiente para aquel pueblo. Así es de que ellos desarrollaron sus propias medidas y decían que estaban basadas en la Biblia. ¿Y sabes qué? La Biblia solamente dice, o solamente hace una comparación entre lo que es la lepra y lo que es el pecado para el alma del ser humano. Pero no enseña que la lepra es una consecuencia del pecado. Y la sociedad en aquel entonces veía a alguien que sufría de lepra y le decía, pues es que es porque es un pecado. Y había una ley no bíblica, no mosaica, que le prohibía a usted mismo acercarse, adivinen cuántos pies, a un leproso. Exactamente los 6 pies que vemos nosotros hoy en día con el COVID. Usted no podía acercarse más de 6 pies a un leproso, porque entonces se le consideraba que usted era ceremonialmente sucio, impuro. Y usted no podía acercarse más de esa cantidad, sino usted era contaminado. En contraste, también había una ley para los leprosos. Ellos tenían que mantener un distanciamiento social de usted de 150 pies. O sea, usted no se le puede acercar a él más de 6, pero él no se le puede acercar a usted más de 100 o menos de 150 pies. Estos enfermos, estos leprosos, tenían que ir caminando y tenían que ir anunciándose conforme caminaban. Y conforme caminaban tenían que ir gritando, impuro, impuro, para que usted supiera que ellos tenían. Aún peor, era común que la gente agarrara a estos enfermos. Y usted está pensando, bueno, quizás por ahí un niño malcriado, un niño vago, agarra las piedras, se las avienta. No. También los adultos, incluyendo los mismos rabí, agarraban a pedradas a esta gente. Aquí en el versículo 12 del capítulo 5 de Lucas nos dice que estaba lleno de lepra. Quiere decir que la enfermedad ya estaba muy avanzada. Este hombre ya tenía años peleando, por ahí quizás unos 2 décadas tenía luchando con esta terrible enfermedad. Socialmente hablando, este hombre jamás se le debió haber acercado al Señor Jesús. Estaba violando cantidad de normas, cantidad de leyes de este mundo. No debió habérsele acercado para nada. ¿Y sabes algo? A veces esas normas, a veces esas leyes, o a veces ese sentimiento que tenemos de que no nos queremos acercar a Jesús, no viene de las Escrituras, sino viene precisamente de Satanás. Y a menudo nosotros nos creemos que, ¿sabes qué? No debemos de ir a la iglesia. No debemos ir a la iglesia porque esta semana hice
Esta semana hice algo que no debía haber hecho, que tú sabes que está mal. Y dices, ¿sabes qué? Qué vergüenza. No puedo irme a presentar en la iglesia. ¿Qué tipo de hipócrita voy a ser si llego precisamente? Aún más, para muchas personas dicen, no puedo buscar a Jesús. Yo vivo en este vicio del alcohol. Yo vivo en este vicio de la pornografía. Yo soy un criminal. Yo odio a mi hermano. Odio a mi padre por cómo fue él. Yo no puedo ir a buscar a Jesús. O yo no puedo ser bautizado, quizás piensas. Yo no puedo ser bautizado porque mira el tipo de persona que soy. Yo primero tengo que cambiar quién soy, alinear mi camino, entonces seré bautizado. Y sabes qué, déjame te digo algo, todo eso es Satanás hablándose a tu corazón. Porque eso no es quien Jesús es. No obstante, este hombre lleno de lepra, en contra de todos los tabús sociales, en contra de todas las normas, en contra de todas las expectativas, en contra de todo lo que el mundo esperaba, este hombre va y se acerca a Jesús y dice que se postró con el rostro en tierra. La palabra que se usa ahí en el griego antiguo es proskuneo. Y esa palabra quiere decir que se postra en homenaje a Jesús, que se postra en reverencia a Jesús. En realidad, esa palabra se usaba entre la comunidad de aquel entonces, entre la sociedad, para describir precisamente cómo un perro se acerca y le lame la mano a su amo. Eso era lo que el perro hacía, un proskuneo. Y con ese complejo de inferioridad que tiene este leproso, por años de sufrimiento, por años de ser rechazado socialmente, así se acerca. Pero ¿sabes algo? Lepra o no, esa es la única forma que cualquiera de nosotros se debe acercar ante nuestro Salvador. Es la única forma que alguien tan digno como Cristo nos podemos nosotros acercar a Él. Y no algo, este hombre llega y en realidad lo que llega es adorar al Señor Jesús. Llega, no importa lo que digan, llega sin ser invitado, nadie lo invita, los apóstoles no dicen ven, nadie dice mira, este es Jesús. Él simplemente llega sin ninguna promesa de que va a ser sanado, en contra de todas las normas y expectativas culturales de su tiempo, pero Él llega. Y Él llega a adorar y le dice Señor. Él reconoce la voluntad. Si quieres, puedes. Más que nada, Él reconoce la divinidad del Señor Jesús al saber que solamente Dios puede sanar la lepra. Y Él dice, si tú quieres, tú puedes sanarme. El famoso predicador inglés del siglo XVII, Charles Spurgeon, dijo, aquellos que no adoran a Cristo y lo llaman Señor, están más enfermos que este leproso. Y en la actualidad, la lepra afecta a unos 15 millones de personas. Hoy en día. No hace siglos. No hace siglos. Y efectivamente sigue siendo un problema, pero ¿sabes algo? El pecado afecta mucho más que eso. Y sigue siendo un problema. Y el leproso se acerca y le dice, Señor, si tú quieres. Porque ¿sabes algo? El leproso sí quería que el Señor Jesús lo salvara. Que el Señor Jesús lo limpiara.
Y no le importó nada y llega y se posta entre él y dice, si tú quieres, ¿sabes por qué, Señor? Porque yo sí quiero. Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros queremos ser limpios por el Señor Jesús. Marcos 1:41 sigue la misma historia. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Pero, ¿qué es la misericordia? Cuenta de una mujer que se llegó ante el emperador francés Napoleón. Y es que su hijo había cometido un gran delito y estaba sentenciado a la muerte. La mujer llega ante Napoleón y le pide precisamente misericordia. Napoleón le explica que debido a los crímenes, el muchacho debía morir. Y la madre le dice, es que no vengo a pedirle justicia, vengo a pedirle misericordia. Napoleón le dice, es que el muchacho no se lo merece, no merece misericordia. Cometió el crimen. Y la mujer le dice, Señor, disculpe, pero si él se lo merecía del perdón, entonces no sería misericordia. Vengo a pedirle misericordia por mi hijo. Y así fue como el emperador fue conmovido a la misericordia porque comprendió lo que era misericordia. Misericordia no era la reacción esperada ante un enfermo de lepra. La reacción común, la reacción normal, la reacción esperada ante un leproso era una repulsión. Era difícil ver a un leproso. Por eso los apedreaban, para que no se acercaran, para no tener que verlos. También por eso los enfermos de lepra no podían vivir en los confines de la ciudad. Tenían que vivir afuera, en una comunidad de enfermos, allá entre ellos. No podían entrar. Sí había ese aspecto de salud, correcto. Pero más que nada, era algo tan disgustante verlos que no querían tenerlos entre ellos. ¿Y sabes algo? Esto es el colmo del egoísmo humano. Porque es básicamente poner nuestra comodidad visual, que en toda actualidad es un caprichito. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero estar incómodo visualmente. Es poner eso por encima del máximo sufrimiento de nuestro prójimo. Y es el colmo del egoísmo humano. Y es algo que sin lugar a dudas el Señor Jesús no iba a hacer. Así que nosotros podemos estar seguros, tú puedes estar seguro, que aunque el mundo entero se disguste contigo, aunque el mundo entero te juzgue, aunque el mundo entero te encuentre ser repulsivo, Cristo siempre nos va a estar esperando lleno de gracia y de misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y aquí dice que el Señor Jesús extendió la mano y lo tocó. Y esto es clave. Porque el Señor Jesús no lo sanó con tocarlo. Note lo que dice el versículo 42. Y así que hubo hablado. Cuando el Señor Jesús le dijo, sí quiero sanarte, sí quiero limpiarte. Ahí, cuando el Señor Jesús habló, el Señor Jesús lo sanó con su voz.
Porque en cuanto hubo el hablado, al instante, no cuando lo tocó, sino al instante de que hubo hablado el Señor Jesús. Y esto es clave, porque nos dice que el Señor Jesús quería tocar a este enfermo de lepra. Y sabes que cuando tú ves este símbolo, si tú lo ves por ahí en tu trabajo, o en cualquier cosa que lo veas, tú no te acercas. Tú no te acercas. Y sin lugar a dudas, no lo tocas. Pues ¿sabes algo? Este enfermo de lepra traía ese símbolo. No tal cual, pero no lo necesitaba. Aún así, el Señor Jesús quiere tocar a este hombre. Se esfuerza por tocarlo. Y es que este leproso, como ya tenía años de ser enfermo, realmente hacía años que no sentía el tacto humano. Quizás hacía más de una década, o quizás 2 décadas, que nadie se atrevía a echarle la mano, a darle un abrazo, a estar con él, a tocarlo. Pero el Señor Jesús sabe del sufrimiento de este hombre. Y sabe que el sufrimiento no es solamente lo externo, no es solamente el cuerpo, sino también un sufrimiento interno, un sufrimiento del corazón, un sufrimiento de la mente. Una depresión que tenía este hombre. Y eso es porque el Señor Jesús no solamente se interesa en sanar el cuerpo de este hombre, sino también se interesa en sanar el corazón de este hombre. Porque Cristo no solamente quería tocar el cuerpo de este hombre, también quería tocar el corazón de este hombre. Y asimismo Cristo hoy en día quiere tocar tu corazón. La última parte del versículo 42 nos dice que la lepra se fue. Qué bien. El cuerpo está bien. Pero también nos dice y quedó limpio. Y cuando dice que quedó limpio, quiere decir que el hombre efectivamente fue sanado de su cuerpo. Pero también que sus emociones fueron restauradas. Y aún más importante, que su alma fue salvada. Porque eso es lo que Cristo quiere. Cuando Cristo dice quiero, eso es lo que Cristo quiere, sanarte, sanar tus emociones y salvar tu alma. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué quieres tú? ¿Qué quería este leproso cuando se aproximó al Señor Jesús? Este símbolo que ven ustedes ahí es el símbolo que se llama caduceus. Caduceus es la vara de Hermes, que es el heraldo de los dioses griegos. Este símbolo fue adoptado por los antiguos alquimistas que se llamaban ser hijos de Hermes. Los alquimistas eran básicamente los científicos del mundo antiguo. Hoy en día les podríamos decir quizás curanderos, ¿no? Ahí agarraban que la hierba de lobo y, ¿no? ¿Cómo se llama? La hierbabuena y todo un tecito de esto, hijo, y póngale mix. Esos eran los alquimistas. Bueno, pues ahora este es el símbolo universal de la salud. Y en específico se refiere a la salud del cuerpo, a la salud física, de tu fisonomía. ¿Y sabes algo? Muchos solo buscan a Dios por conveniencia. Solo buscan a Dios porque quieren que Dios les dé lo que este símbolo promete. Que les dé la salud física. Mateo 8:4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie.
sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. A pesar de lo que digan los proponentes del Evangelio de la prosperidad, ¿okay? Cristo no vino a sanar gente, vino a salvar gente. Cristo no quiere que la gente lo ande buscando a Él por su mano milagrosa. Él quiere que la gente lo busque a Él por su rostro resplandeciente de gracia y de amor. Y, ¿sabes? Si viniste aquí buscando algún milagro, ¿qué tiene? Está bien. Eres bienvenido. Igual. Porque lo que importa es que viniste. Pero más importante es que te quedes aquí con Él. No porque necesitas un milagro, sino porque reconoces, igual que este leproso, que Cristo es digno de toda nuestra adoración incondicional. Amén. Cristo manda a este hombre a que siga el protocolo establecido ahí en Levítico 14 para la limpieza de la lepra. Y dice que era para testimonio de los sacerdotes, de los que estaban en el templo. Era para testimonio de ellos. Porque dado que solo Dios podía curar la lepra, y los sacerdotes sabían que solo Dios podía curar la lepra, los sacerdotes sabían que el reino de Dios está cerca al ver a un leproso sanado. Porque todo lo que Cristo hizo y hace hasta la fecha es para que tú te unas a ese reino inconmovible de Dios. Así es. Por ahí uno de los evangelios nos dice que este hombre no obedeció. Que este hombre le dijo, ¿sabes qué? No digas a nadie, vete al templo, ve con los sacerdotes a que sigan el procedimiento, el protocolo. Y este hombre no obedeció, sino que se puso y le dijo a todo mundo lo que él había hecho. Y cantidad de gente empezó a llegar al Señor Jesús buscando única y solamente la sanidad corporal. Por ahí dicen unos, bueno, pues ahí nació el Evangelio de la prosperidad. Pero esta historia nos revela que Cristo no quería nada que ver con ese falso evangelio de la prosperidad. Porque nos dice que Cristo prefería aislarse a orar, que estar en medio de toda esta gente que solamente buscaba lo que este símbolo promete. Al parecer, este hombre no obedeció a Cristo. Pero la pregunta es, ¿obedecerás tú a Cristo hoy? Ahora está entrando la primavera, ya se está empezando a sentir el calor. Justamente cuando dicen, no, qué bonito día, viene la lluvia, no nos da frío y no nos da calor. Pero pues es preferible, ¿verdad? Porque ya en los próximos meses nomás nos va a dar calor. ¿Verdad? Entonces cuando llega la primavera, ¿sí? Todos nosotros empezamos a pensar seriamente en la famosa limpieza profunda de nuestras casas, ¿verdad? Y pues lamentablemente en muchos casos pues no pasa de ahí, solamente lo pensamos. La limpieza de la primavera, pero pues no le entramos, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Pero cada año es así. Cada año es así. Cada año hay que dar esa limpieza profunda a la casa. Hay que salir a limpiar las ventanas, por dentro, por fuera. Ustedes traen la mujer ahí en el segundo piso, el techo, por fuera, arreglar los vidrios. Limpiar una ventana. Bueno, pues igual que me traen, ¿verdad? Pero ¿no sería genial que hubiera una limpieza que solo se tiene que hacer una vez y no más? ¿Se imaginan? Ustedes, que salgo yo, limpio la ventana ahí por fuera, viendo acá que me voy a caer y limpio y ya. El año que entra está limpia. Llega el otoño, está limpia, el verano limpia. Sí,
siempre. Eso se le llama una limpieza cristina. Una limpieza a fondo que no requiere que se repita. Primera de Juan 1:6 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús es esa que nos ha limpiado y ¿sabes qué? Nos sigue limpiando de nuestro pecado. Continuamente. La sangre de Cristo es la que da una limpieza profunda y cristina a nuestras vidas. Así es, amén. Y eso es precisamente lo que Cristo quiere hacer con cada uno. Eso es lo que Cristo quería hacer con este leproso. ¿Y sabes algo? Después del ejemplo de Jesús, todas esas normas cambiaron en el mundo para la gente que sufre. Porque gracias a que Cristo vino y se relacionó con lo peor de este mundo, todo eso cambió. ¿Y sabes algo? Gracias a Dios que Cristo vino y se relacionó con lo peor de este mundo, porque tú y yo lo somos. Tú y yo somos lo peor de este mundo. Es solamente mediante la sangre de su Hijo que nos limpia de todo pecado. Amén. Y por ninguna otra razón. ¿Y sabes qué? Aquí hay algo. Efectivamente, Cristo quiere que tú practiques el distanciamiento. Cristo quiere que tú practiques el distanciamiento del pecado, pero no del pecado. Tenemos que ir a todos los necesitados, a todos aquellos que son rechazados socialmente, que incluyendo es difícil estar con ellos. Es necesario que vayamos y les hablemos de esa sangre que nos limpia a todos. Entonces, hermano, te invito a que practiquemos el distanciamiento del pecado, pero a que nos acerquemos cada vez más al pecador con ese mensaje de esperanza y de vida de nuestro Rey Creador. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. ¿Quién es el salvo de todos?